nosotros nos vamos a abocar a un tema que verdaderamente es lo que nos interesa a todos y que lo estamos viviendo, porque si hablamos en el mundo entero, hablamos de que el 60% de los contagios en este momento del COVID-19 son de Omicron, de esta cepa que ya venimos hablando desde hace días y que es la que ha cobrado tremenda fuerza por su poder de contagio. En Costa Rica hablamos de que de cada 10 casos, 8 son precisamente de Omicron. Por eso hoy está con nosotros el doctor Jorge Espitaleta para desarrollar este tema. Doctor, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Buenos días. Doctor, esto está provocando aislamientos, está provocando incapacidades, cancelaciones de vuelo y un montón de situaciones, bueno, que vivimos al puro principio, en la mitad y en la tercera parte de la pandemia, ¿verdad? Entonces, queremos pedir, a ver si por favor nos ayudan con un gráfico que tenemos preparado para ustedes, porque vamos a ver reflejado ahí precisamente la tasa de contagio. Vean ustedes, en diciembre la tasa de contagio estaba como un 0.79%, doctor. Sí, menos de 1. Menos de 1. Y en enero estamos pasando ya a un 2,12%. Esto lo que quiere decir es precisamente lo que hablamos. Esta variable, realmente la posibilidad de transmitirse es muy alta. Entonces, por eso es que colapsa los servicios. Colapsa tanto, como hemos visto, las aerolíneas a nivel internacional, pero puede colapsar hospitales, puede colapsar servicios básicos, policía, bomberos, y ese es el problema de esta variable, porque su transmisibilidad es tan alta que mucha gente puede estar contagiada en un momento determinado y obviamente incapacitada, aislada. Y por eso es que tenemos que evitar, porque al final de cuentas mucha gente, y estamos dando probablemente una idea errada de esta variable, y es que solo causa una gripecilla y no puede tener problemas. No es cierto. Cuando teníamos Delta o cuando teníamos las iniciales, decíamos que probablemente un 20% de las personas se ingresaban a un hospital, y de ese 20% había un porcentaje importante que ocupaba cuidados intensivos. Ahora probablemente el porcentaje sí es menor de internamientos, sí es menor de unidad de cuidados intensivos, pero el número se multiplicó. Si ustedes ven la curva que tenía Costa Rica, teníamos una curva donde veníamos bajando, llegamos prácticamente a menos de 100 casos, y en cuestión de una semana pasamos de menos de 100 casos a tener 4.500 casos ayer. Entonces, obviamente, la posibilidad que de 4.500 personas, alguna se enferme de verdad importante y ocupe unidades de cuidados intensivos, y si esto sigue creciendo, como es lo que se teme en las siguientes par de semanas, entonces vamos realmente a colapsar los servicios hospitalarios nuevamente. Ahora, hablamos de que en este momento, además, en cada uno de los hospitales o centros donde se hagan el laboratorio, se hacen aproximadamente 100 pruebas en cada lugar diarias, ¿verdad? ¿En qué condiciones está llegando la gente a hacerse estas pruebas? Bueno, la gente normalmente que se está haciendo pruebas está llegando sintomática, algunos porque han tenido contacto con algún paciente sospechoso, entonces no necesariamente de manera sintomática importante, pero realmente la recomendación es que si usted está sintomático y realmente tuvo contacto con alguien positivo, probablemente no sea necesario realizarse la prueba para no saturar y no desabastecer también las pruebas que tenemos a nivel hospitalario. Ya el nexo por contacto ya está determinado. Es claro que si usted estuvo en contacto con un positivo y desarrolla síntomas, se considera positivo, no hay que hacer una prueba confirmatoria. Entonces, probablemente esto es importante tenerlo en mente. Ahora ya también sabemos que se van a importar pruebas caseras y que esto pues va a ayudar probablemente a tener un mejor diagnóstico. Esto nos va a decir realmente cuántos enfermos o cuántos pacientes positivos tenemos. Lo que no debe asustarnos, y también esto es un sentido importante de lo que hablamos, es la vacunación realmente protege contra hospitalización y enfermedad grave, no necesariamente con que estemos o no positivos. Así que no necesariamente el hecho de que alguien salga positivo, que esté vacunado, es un fallo de la vacuna. La vacuna lo que busca precisamente, y los estudios, aún con esta variable que dicen que la protección ha bajado, pero la protección sigue siendo muy importante. O sea, la relación entre alguien no vacunado versus alguien vacunado e ir a un hospital es 20 veces mayor en el no vacunado y hasta 35 o 40 veces mayor de poderse morir. Entonces, o sea, la reducción del impacto es tremenda. En eso lo reducimos, por eso hay que vacunarnos. Por eso hay que vacunarse, y por eso es importante que estamos pasando este pico
no con enfermedad tan severa como lo veíamos en los picos previos antes de tener vacunación, porque gracias a Dios Costa Rica ha alcanzado un número importante. Ahora, cuando vimos el primer gráfico era impresionante de diciembre a enero, ahora vemos otro, ¿verdad? Porque los casos de Omicron, ¿verdad? Que se reportaron en diciembre fueron de 18 casos que de hecho, bueno, ingresaron del extranjero. ¿Cómo fue la vía de llegada? Porque fueron 2 casos los del extranjero. ¿Cómo es que ahora ya convertimos, digamos, en 4.050 reportados, ¿verdad? Que de Omicron podría ser el 80%. Sí, es que se replica muy rápido y muy fácil. De hecho, los tiempos de exposición también han variado y por eso es tan importante mantener las medidas. Y cada vez se insiste más en el uso de mascarillas, idealmente en el uso de mascarillas quirúrgicas o en el uso de estas mascarillas KN95, más allá que las de tela. Sobre todo si uno tiene que estar en sitios poco aireados, cerrados, donde no hay ventilación natural. Lo ideal es utilizar mascarillas o quirúrgicas de las de 3 capas o estas KN95 que son las que se producen en el mercado. ¿Por qué? Porque realmente se transmite muy rápido. Entonces la posibilidad, y esto es importante y por eso no debemos mezclarnos, la posibilidad de que si usted almuerza con 5 o 6 personas que no son de su burbuja, que es el momento donde nos quitamos la mascarilla, obviamente para comer, la posibilidad de infectarnos es muy alta. Repasemos eso que usted comentó, el tiempo de exposición, como para que nos quede bien claro, ¿verdad? Porque definitivamente el panorama cambió con respecto a ese tiempo. En cuanto que yo me exponga con una persona que eventualmente pueda tener el virus, ¿me puedo contagiar, doctor? Si recordamos, al inicio decían que 30 minutos en exposición cercana, en menos de 2 metros, etcétera, etcétera. Después bajamos a 15 minutos. Se supone que esta variable tiene posibilidad tan rápida como en un par de minutos poder contaminar a una persona. Entonces, por eso es que tenemos que cuidarnos, o sea, por eso es que el autocuidado debe mantenerse y debe ser la prioridad de todos nosotros. Vacunación y autocuidado. Ahora, ¿en qué forma, verdad, afectan y deberíamos de dar un giro diferente, verdad, en cuanto a los paseos, en cuanto, bueno, porque claro, venimos saliendo de vacaciones y eso también ha originado que la cosa sea un poquito más complicada, pero ¿cuáles serían las recomendaciones con respecto a esto, verdad? Otra vez, reafirmarlo. De hecho, tenemos que ser responsables, idealmente nuestra burbuja familiar, las burbujas sociales que se ha intentado implementar ese término, realmente no son tan funcionales. Debemos tener mucho cuidado, mantenernos lo más, digamos, aislados posible, sobre todo en los momentos de alimentación. Si trabajamos en algún sitio, mantener el distanciamiento, si tenemos que compartir el comedor, porque es el momento que estamos mucho más susceptibles. El lavado de manos, o sea, el alcohol en gel funciona, pero no quita la necesidad del lavado de manos. El alcohol en gel lo usamos cuando no podemos lavarnos las manos, pero si podemos lavarnos las manos con agua y jabón, es más importante y esto funciona mucho mejor que estar usando alcohol en gel de manera repetida. Ahora, digamos las interacciones en los centros de trabajo, ¿verdad? Porque bueno, el centro de trabajo tenemos que ser honestos, no es nuestra burbuja, a pesar de que nos veamos todos los días. Por ejemplo, en el transporte público, ¿cuál debería de ser el comportamiento también con respecto a esto? O sea, evitar reuniones de manera importante, o sea, no tener reuniones presenciales. Esto es parte de lo que hemos aprendido con la pandemia, que podemos hacer muchas cosas desde la virtualidad. Entonces, evitar las reuniones presenciales, pero más allá de eso, pues obviamente mantener siempre las medidas y con los que trabajamos no necesariamente son nuestra burbuja, como ya lo hemos insistido. Y obviamente las personas que puedan hacer teletrabajo, yo creo que ya eso está claro y nuevamente se está intensificando la posibilidad de hacer teletrabajo en las posiciones que sea posible. De hecho, se está otra vez volviendo a muchos puestos donde no necesariamente hay atención directa con el público, de que tengan atención y pedirle al público en general que se protejan, que si tienen síntomas, por favor, no acudan a una cita médica, no acudan a una cita que tienen en el juzgado. O sea, por favor, tenemos que cuidarnos entre todos. Si yo tengo la más mínima sintomatología, pues lo ideal es no acudir, poder posponer esto. De hecho, se está permitiendo precisamente por esta eventualidad. Ahora, doctor, algo que nos llama la atención y precisamente en la pandemia, ¿verdad? En los hospitales de los Estados Unidos ya están permitiendo que personal de salud que esté contagiado siga trabajando para los que no tengan evidentemente síntomas. La decisión se tomó obviamente por la falta de profesionales para atender la fuerte demanda que tienen ellos. Hay un cuadro importante.
las personas que pueden seguir trabajando son las que tienen asintomáticos, obviamente, correcto. eso es primordial, pero que tengan esquema completo de vacunación. Y para Estados Unidos, esquema completo de vacunación es o que tengan la segunda dosis puesta hace menos de 6 meses o que tengan puesto el booster, que tengan puesto la dosis de refuerzo. Y sí, efectivamente se está permitiendo, si usted está asintomático, trabajar siempre con este tipo de mascarilla, ya no con mascarilla quirúrgica durante los primeros 5 días. Si se puede, se hace la prueba al 5.º día, si no, igual no importa y lo puede mantener hasta el 10.º día trabajando con mascarilla KN95 y después ya seguir haciendo, digamos, la vida normal. Pero sí, si está asintomático con esquema completo, eso lo cambió hace un par de semanas, pero es obvio, no es que no seamos transmitibles, no es que no sean contagiosos. Exacto, esa es la pregunta que le iba a hacer, o sea, no pueden transmitir ellos el virus a personas sanas. Podrían transmitirlo y por eso es el uso exclusivo de mascarillas de alto nivel de filtración, y además es por una razón, porque no tenían médicos, no tenían enfermeros, no hay pilotos, no hay policías, no hay bomberos, entonces obviamente no podían dejar descubierta a la población y por eso es que se acortó este tiempo. Igual recuerden que Omicron, a diferencia de los otros virus, también su periodo de inicio de síntomas y de transmisión es un poco más corto. Entonces, normalmente los síntomas con Omicron, a diferencia que antes hablábamos que empezaban síntomas 4.º, 5.º día, probablemente empiezan 2.º día. Y su periodo de transmisibilidad también se ha visto acortado y probablemente se dice que está en 5 o 7 días, no hasta 10, 14 días como se decían con las otras variables. Correcto. Ahora, es increíble también lo que está pasando en esta última semana, ¿verdad? 138 vuelos cancelados en un solo día. Esto tiene una afectación tremenda y hasta 17,000 pasajeros afectados por día, porque aquí no hablamos nada más de turismo, hablamos de trabajo, hablamos de empleados, hablamos de la economía, ¿verdad? Porque se está contagiando, bueno, se habló de muchos pilotos contagiados y que esto evidentemente afectaba tremendamente el funcionamiento normal. ¿Esto seguirá pasando todavía por un rato? Probablemente sí, o sea, y no es contaminarse en el avión, porque normalmente los sistemas de filtración y de cambio de aire están siendo bastante examinados, sino que es fuera de la esfera del avión. Creo que sí deberíamos ir pensando en tener más medidas. Por ejemplo, cuando llegamos a muchos países nos piden una prueba negativa y esto pues por lo menos le garantiza que usted en ese momento no tiene la enfermedad, además de la vacunación completa. Entonces creo que sí es importante empezar y dar un giro importante, a pesar de que se pueda afectar un poco la economía, en empezar a decir que necesitamos volvernos un sitio seguro y probablemente lo que van a empezar a buscar los turistas, más allá de diversiones, que al sitio donde voy sea lo más seguro posible. Claro, claro. Costa Rica sí mejoró y de hecho nos bajaron en el nivel de riesgo la semana pasada, pero deberíamos ir optimizando y mejorando porque, por ejemplo, si usted quiere viajar el día de hoy a Estados Unidos y a muchos países de Europa, tiene que demostrar, uno, que está vacunado completo, y en prácticamente todos, Estados Unidos inclusive bajó el tiempo en el cual le admite la prueba que son las últimas 24 horas, y muchos otros países lo que piden son las últimas 72 horas. ¿Cierto? Entonces, realmente no es que estemos cerrándonos, es que necesitamos volvernos cada vez más seguros, porque entre más circule el virus, pues tenemos esta variable. Ya se hablan de algunas otras nuevas variables en Francia, otra en Chipre, pero al final de cuentas lo que tenemos que ver es evitar la circulación del virus para que haya propagación y nuevas variables. Ahora, podríamos también estar pensando en el cierre de establecimientos por aislamientos, por mucha gente contagiada, ¿verdad? Y que precisamente haya que trabajar en eso. Sí, exactamente. O sea, las dos problemas importantes con Omicron es uno, el nivel de incapacidad, el nivel de que las personas van a tener, y esto va a tener un impacto en obviamente la remuneración, porque al final de cuentas los trabajadores que tienen una incapacidad tienen que recibir una remuneración durante esa incapacidad y los niveles van a ser altísimos. Y lo otro es obviamente la prestación de servicios, ver que cada vez vamos a tener que ir cerrando algunos sitios porque no hay personal que pueda desarrollar la actividad. Entonces, por eso seguimos instando a la pequeña población que no se ha vacunado, por favor, que se vacune. Entre más subamos el nivel de vacunación, menos posibilidad hay de que circule el virus. Como les dije, puede que que seamos positivos aún estando vacunados, pero la circulación realmente sí disminuye del virus
cuando hacemos esto. Y obviamente mantener las medidas. Mantener las medidas es primordial. Fundamental. Tenemos que usar bien la mascarilla, y la mascarilla de cubrir nariz y boca y mentón. De hecho, a veces algunos de los sitios donde voy veo a la gente con la mascarilla que no le cubre la nariz, que cubre la boca. Esto no sirve, no funciona, no es una medida de barrera. Entonces, por favor, incentivar. O que no están bien cerraditas, ¿verdad? Que estábamos Exacto. conversando ayer también, que eso es importante. Ahora, doctor, también teníamos otra consulta con respecto a los CEBAIS, porque nos están reportando que hay muchas filas y largas en diferentes CEBAIS del país. ¿Es la situación en las clínicas y en los CEBAIS, la gente tratando de hacerse las pruebas por un síntoma u otro, o por un nexo? Sí, ese es el problema, o sea que al final de cuentas vamos a empezar a gastarnos. De hecho, en el país en este momento pruebas rápidas de PCR, podemos decir que prácticamente no hay, y conseguirlas en el mundo está muy difícil. Entonces todas las pruebas son lentas, son pruebas que se tardan normalmente un lapso. Estamos hablando de que una prueba rápida PCR normalmente el resultado está en 45 minutos a una hora. Una prueba normal de PCR dependerá del método que utilicen y el momento en que se monta. Entonces, si estas pruebas alcanzaron a llegar antes del momento en que se monta el grueso, pues saldrán en las siguientes 8 horas, pero si no, tendrá que esperar el siguiente momento en que se monta. Entonces, esto va a ir retrasando. Entonces, la idea es decirle a la comunidad que si uno tuvo contacto y tiene síntomas, ya está positivo por nexo, aíslese, consulte cuando tiene que consultar, o sea, Claro. cuando tenga síntomas de dificultad respiratoria, el pecho apretado, que está viendo la oxigenación, que es una de las recomendaciones que dábamos antes, ver la oxigenación y ver oxigenaciones que no están siendo adecuadas, que no están llegando a los niveles. Ese es el momento de consultar, no hacerme una prueba para descartar si estoy positivo o no. Si tienen nexo y tienen síntomas, considérense 2 más 2 son positivos. 4, exactamente. Doctor, demasiadas gracias. Un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias por esa información valiosa. Feliz año nuevamente, doctor Jorge Espitaleta. Muchas gracias.